Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Gracias, Padre. Vamos a la palabra del Señor. ¿Alguien está listo para una palabra? Vamos a una palabra del Señor. Y si usted es tan amable, venga conmigo a Nehemías. Nehemías capítulo 3 y vamos a leer algunos versos. Nehemías capítulo 3 del verso 1 en adelante. Y vamos a predicar en esta preciosa mañana de domingo, hoy primer domingo del mes de agosto del año 2025, levantando, reconstruyendo 12 puertas espirituales. Dice la Biblia: entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas, la repararon y la colocaron en su lugar, y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó, y el tramo siguiente Zacur, hijo de Imri. Dice el versículo 3: la puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, y el tramo siguiente Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. La puerta de Gesaná la reconstruyeron Joyadá, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus cerrojos y barras. En los tiempos de Nehemías, dice la palabra del Señor, que todas sus murallas y toda su muralla y sus puertas estaban caídas. Y dice la palabra del Señor que cuando Nehemías se encuentra con este escenario, hizo algunas cosas. Lo primero que hizo, obviamente a causa del dolor, fue que lloró. Y yo supongo que lloró amargamente, lloró profundamente al ver que la muralla y al ver que las puertas de la ciudad estaban en el suelo. A alguien tiene que dolerle la condición de la ciudad. A alguien tiene que dolerle las ruinas de la ciudad. A alguien tiene que dolerle los golpes del maligno en contra de las familias de nuestra ciudad. Y a Nehemías le dolió profundamente. Dice la palabra del Señor que él toma la decisión firme de ponerse de pies y hacer algo para reconstruir las murallas de la ciudad. Que la gloria que operó en la vida de Nehemías, que la fuerza que operó en la vida de Nehemías esté ahora mismo en cada uno de nosotros aquí en Ciudad de Avivamiento. No una mentalidad egoísta de únicamente preocuparme por mi persona, no una mentalidad egoísta de solamente preocuparme, ocuparme y llorar por mi familia, sino una mentalidad de ciudad, porque Dios ama a las familias, porque Dios ama a la gente, porque Dios ama a la ciudad. Dios ama a Ponce, Dios ama a Yauco, Dios ama a Juntas, Dios ama a Juana Díaz. Y vamos a reestructurar, vamos a levantar, vamos a reconstruir las puertas que están en el suelo. Pero en esta mañana no voy a hablarte únicamente de una puerta física, que en el pasado lo hemos hecho, sino que vamos a darle sentido espiritual a cada una de esas puertas, porque cada verdad es paralela. Dependiendo de la versión de la Biblia que usted lea, usted se va a encontrar con 12 puertas. Y el número 12
teológicamente hablando, es un número muy importante, porque el número 12 significa gobierno apostólico manifestado aquí en la tierra. Y yo quiero mencionarte los nombres de estas 12 puertas. La primera puerta, la puerta de las ovejas. La segunda puerta, la puerta del pescado. La tercera puerta, la puerta vieja. La cuarta puerta, la puerta del valle. La quinta puerta, la puerta del muladar. La sexta puerta, la puerta de la fuente. La séptima, la puerta de las aguas. La octava, la puerta de los caballos. La novena, la puerta de la inspección. La número 10, la puerta de la cárcel. La número 11, la puerta del ángulo. Y la número 12, la puerta de Efraín. Así que en esta mañana vamos a considerar, por favor, 12 puertas espirituales. Y acabamos de leer Nehemías capítulo 3 y verso 1, que dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananel. ¿Quién la restauró? Los nombres en la Biblia son importantes porque cada nombre tiene un significado. Y dice que quien restauró la puerta de las ovejas es Eliasib. ¿Y qué significa el nombre Eliasib? Eliasib significa Dios restaura, Jehová restituye, el Señor restablece. Por lo tanto, miren qué nombre tan hermoso y tan profético. El sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la primera puerta, la puerta de las ovejas. En el mundo espiritual, la primera puerta que debe ser reconstruida es esta. Toda verdad es paralela. Fue la primera de Nehemías y es la primera puerta que nosotros tenemos que reconstruir, la puerta de las ovejas. Esta puerta significa que cuando una vida es creyente, llega a los pies de Jesucristo, lo primero que tiene que aprender es a ser oveja. A ser buena oveja se aprende. Hay que nacer de nuevo. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Quiero leer Juan capítulo 10, los versos 7 al 11. Esta es la primera puerta que tenemos que reedificar, la puerta de las ovejas. Juan 17 y luego el 11. Dice la Biblia: por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es la primera puerta que nosotros tenemos que restaurar, reedificar. Y es la relación. El que entra por la puerta de las ovejas asume la relación de oveja con el pastor de los pastores. La primera puerta que tenemos que reedificar es la comunión, es la intimidad con el pastor de las ovejas. Ahora, físicamente hablando, ¿en qué consistía la puerta de las ovejas? Era la puerta por la cual entraban a la ciudad las ovejas que eran traídas de Belén para ser utilizadas para los sacrificios. Por lo tanto, este sacrificio iba a ser en el templo. Por eso la puerta de las ovejas es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, de sacrificio. Ahora, nosotros somos ovejas. Una y otra vez el Señor nos compara con las ovejitas del redil. Y Él mismo dijo que Él es el pastor de su rebaño. ¿Por qué el Señor nos compara con ovejas? Bueno, nadie se me vaya a ofender, pero la oveja es un animal torpe. Las ovejas tienen enemigos que están al acecho constantemente. Su vista no alcanza más allá de 3 metros. La ovejita tiene una vista
que es de poco alcance. Cuando es dejada sola, una oveja normal es dejada sola, no puede avanzar hacia los pastos. Tiene que ser conducida hacia los pastos. Tiene que ser conducida hacia el agua. Toda ovejita necesita un pastor. ¿Un pastor para qué? Un pastor para que la vigile. Un pastor para que la atienda. Un pastor para que le provea el alimento. Un pastor para que le provea el agua. Ahora, esta primera puerta es importante. Aprender a ser oveja y a reconocer que necesitamos pastor. Paréntesis. En los diferentes viajes, el Espíritu Santo nos provee diferentes experiencias. Y en el día de ayer, cuando salíamos de Barranquilla, Colombia, hacia Panamá, como usted sabe, allí hay unos casilleros donde hay personal de inmigración, donde te recibe el pasaporte. Y siempre te hacen preguntas básicas. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicas? Y cuando nos preguntaron ayer ¿a qué se dedican?, mi esposo apóstol Carlos dijo: somos pastores. Y el empleado de aduana se sonrió y dijo: discúlpenme, pero yo no creo en eso. Yo creo que yo me pastoreo a mí mismo. Yo creo que yo soy responsable de mí mismo. Y yo con mi sonrisa, yo dije: no digo nada, no es el momento de responder. Tiene en sus manos mi pasaporte y me espera a Puerto Rico. Así que piense lo que quiera en este momento, pero él me está diciendo que él no quiere entrar por la puerta de las ovejas. Él me está diciendo que él no quiere ser pastoreado. Él me está diciendo que él no quiere ser cuidado de los animales que vienen al acecho. Él me está diciendo que él no quiere oración, ni intercesión, ni cobertura. Él me está diciendo que para él no es relevante que su vista no alcance más allá de 3 metros. Él me está diciendo que él es capaz de cuidarse a sí mismo y que él solito puede ir sin ser conducido, puede ir a pastos y a aguas. Y me está diciendo que no le hace falta a nadie que la vigile y que él la atienda, porque él es autosuficiente. Precisamente esta mentalidad de autosuficiencia es la que no permite que las personas den el primer paso. Porque el primer paso es que yo tengo que entrar por la puerta de las ovejas. Y yo tengo que aprender a ser oveja. Yo tengo que aprender a ser ministrada. Yo tengo que aprender a ser guiada. Yo tengo que aprender a recibir. Imagínese usted si el apóstol Carlos y yo tuviésemos la arrogancia de que cuando los profetas nos llaman, o cuando el apóstol y profeta Ronnie Chávez nos llama para decir: esta es la instrucción, esto es lo que el Padre está diciendo, abre la puerta a este profeta, abre la puerta a este ministro, dijéramos que no, porque nosotros somos autosuficientes, porque nosotros tenemos la suficiente palabra, porque aquí tenemos la suficiente profecía. La arrogancia, el orgullo, dice la palabra del Señor, que es mirado desde lejos. Desde lejos. A los altivos Dios mira de lejos. La primera puerta que tenemos que reedificar en nuestra vida es la puerta de las ovejas. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 24. Éxodo 20, 24, vamos a leerlo para la gloria del Señor. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Voy a volver a leerlo. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Así que la oveja
fue instituida por el Señor como una ofrenda. Repito que usted y yo somos comparados con ovejas. Y la oveja fue instituida por el Señor como una ofrenda que debe ser entregada en sacrificio, una ofrenda que debe ser entregada en holocausto. ¿Y qué significa esto para nosotros? El que entra por la puerta de las ovejas muere al yo, muere al viejo hombre. Y si la ofrenda es constante en el altar, le tengo noticias: todos los días estamos muriendo a algo. Todos los días estamos muriendo a algo. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1 dice la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire qué versión hermosa. El yo ofrecerle mi vida, mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es adoración. Adoración espiritual. La versión Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Características de una oveja. Leamos el Salmo 78:70. Para el Señor, David era su oveja. Dice: eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de ovejas. Esto se puede interpretar de forma racional. David cuidaba a ovejas. Y se puede interpretar de forma racional: bueno, tomé a David como el pastor. Pero si lo lee bien, dice la palabra del Señor que Dios de entre las ovejas saca a sus siervos. Nadie puede aspirar a un ministerio si antes no es oveja. Primero hay que ser oveja para luego aspirar a ser líder, para luego aspirar a algún ministerio, a alguna responsabilidad. Si no se es buena oveja, ¿cómo se va a ser buen líder? Esto no es por talento, esto no es por amistad, esto no es por habilidades y por destrezas, esto no es por herencia. Aquí hay que aprender a ser oveja. La primera puerta que hay que reedificar es esta: la puerta de las ovejas. Amén. Si ese aplauso que dieron a alguien por allí es para el Espíritu Santo, que está aquí en esta mañana, déselo con fuerza en esta preciosa mañana del Padre, porque es para Él. Es para Él, es para Él. Isaías 53:7 es una profecía de Cristo. E Isaías 53:7 dice lo siguiente: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja. Jesús es comparado como una oveja. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. El éxito de Jesús en su ministerio aquí en la tierra es que supo conducirse como cordero y como oveja. Supo conducirse como oveja. Juan 21:15 al 17. Vamos a leer algo. Juan 21:15 al 17. Hay una asignación que Jesús le entregó a Pedro en referencia a las ovejas. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús.
Ahora, ¿por qué Jesús se interesa tanto en que las ovejas sean cuidadas, pastoreadas, apacentadas? Quiero repetirlo, porque este animal con el que nos compara la Biblia es torpe. Tiene muchos enemigos que están al acecho, que los pueden matar en cualquier momento. Repito, su vista es corta, no alcanza más de 3 metros, porque es incapaz de sobrevivir. Cuando es dejada sola a la intemperie, no puede avanzar a los pastos ni a las aguas, sino es dirigida, y necesitan un pastor para que estén vigiladas, para que estén atendidas. Es una locura decir que no necesitamos un pastor. Pero aquí en Juan 21, 15 al 17 hace una comparación, corderos y ovejas, y ambos deben aprender 2 cosas importantes. Número 1, ser apacentados. La palabra original, en el rollo original de apacentado, es bosco, y bosco es aceptar. Aceptar que yo necesito ser alimentada con el pasto adecuado y dejarme cuidar, porque necesito ser cuidada, porque yo también estoy al acecho, porque también tenemos necesidades. Ser pastoreados. Y ser pastoreado significa que el Señor Todopoderoso dejó un gobierno delegado sobre cada oveja. Un gobierno delegado, un gobierno del cielo con autoridad para pastorear y para apacentar las ovejas. Por lo tanto, la primera puerta por la que todo creyente tiene que entrar es por la puerta de la oveja, y es reconocer como oveja quién soy. Porque siempre hablamos de la gloria del Señor, de la fuerza del Señor. Siempre hablamos de lo maravilloso, de lo poderoso. Pero nunca se habla de las debilidades. Nunca se habla de la humanidad. Rara vez se habla de la necesidad de la persona. Y la persona tiene que entrar por la puerta de las ovejas y humildemente reconocer: no lo sé todo, no lo veo todo, a cierta distancia dejo de ver, tengo enemigos, no los conozco a todos, necesito sobrevivir, necesito congregarme, necesito sentarme a aprender, necesito ser conducido al pasto, necesito ser conducido a las aguas. La persona orgullosa y altiva que piensa que lo sabe todo, que no necesita aprender, que ya todo se lo sabe, no puede entrar por la segunda puerta, ni siquiera puede pasar por la primera. Es demasiado grande como para pasar por la primera. Hola. Así que Nehemías nos enseña algo. Las murallas están en el piso, las puertas están destruidas. Vamos a construirlas, vamos a levantarlas en orden. Y la primera que se menciona en la Biblia, en Nehemías capítulo 3, es la puerta de las ovejas. Quiero decirle algo. Después de muchos años predicando, y después de haber pasado toda mi niñez y adolescencia tomando clases de oratoria, un día en Ecuador, un predicador se me acercó y me dijo: ¿puedo hacerte una corrección? Y yo: sí. ¿Cuál corrección? Al predicar. Y me hizo una corrección. Y ese día entendí algo. Nadie se lo sabe todo. Siempre hay algo nuevo que aprender. El mejor cantante que puede compararse con Pavarotti si desea, la mejor cantante siempre necesita una corrección y siempre necesita aprendizaje. Todos necesitamos aprender algo nuevo, y más en el reino, cuando tenemos un Padre que es infinito, un Padre que todo el tiempo está creando cosas nuevas, un Padre todopoderoso. Como dije hace unas semanas atrás, necesitamos la eternidad. Necesitamos la eternidad para conocerlo a Él.
Por lo tanto, la primera puerta requiere mucha humildad y es aprender a ser oveja, reconocer mis debilidades, reconocer que necesito aprender, reconocer que no veo todo, reconocer que no conozco todos los enemigos que están al acecho, reconocer que necesito ser conducido a pastos frescos, reconocer que necesito ser conducido a corrientes de agua. Reconocimiento, reconocer que Él, Jesús, dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Reconocer que Jesucristo, nosotros necesitamos, una comunión con Jesucristo. Y la puerta de las ovejas la reconstruyó Eliasib y sus hermanos. Si entramos por la puerta de las ovejas, estamos listos para la segunda. Y la segunda es la puerta del pescado. Nehemías 3:3 dice: la puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar, y con sus cerrojos y barras. Ahora, la puerta del pescado, ¿por qué se llamaba así? Porque por allí entraban todos los pescadores de Galilea. ¿Y por qué entraban por allí? Entraban para vender el fruto, el resultado de su pesca. Así que la puerta del pescado es una puerta espiritual. Y la puerta del pescado es figura del evangelismo. Vamos a leer Mateo 4:18, por favor. Mateo 4:18 dice la Biblia: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Esto es interesante. El Señor nos ha llamado a ser a todos pescadores de hombres y mujeres para su reino. Entonces, aquella persona que ha entrado por la puerta del pescado, que ha aprendido a ser oveja, que no evangeliza, no ha restaurado la segunda, que es la puerta del pescado. Note por favor que hay un orden de restauración de puertas. La palabra del Señor en más de una ocasión identifica a los incrédulos o a los no salvos como peces que están en el mar y que necesitan ser pescados. Por lo tanto, todo creyente, todos los que estamos aquí presentes en esta hora, los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, todos necesitamos una red. Una red para ser lanzada en el mundo, una red para ser lanzada en el mar. Todos necesitamos pescar vidas. Dice Lucas 19:10 lo siguiente. Quiero que tus ojos lo vean. Lucas 19:10. ¿Cuál es el corazón de Cristo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero volver a leerlo. Cristo vino a buscar. Si usted está aquí es porque Cristo lo buscó y lo encontró. Él vino a buscar y Él vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, nosotros cuando reconstruimos la puerta del pescado, estamos colaborando con el corazón de Cristo. Tenemos que buscar para que Él salve. Buscar para que Él salve. En estos últimos años, cada vez más los creyentes se han vuelto solitarios. Los creyentes se han vuelto aislados. Hay una indiferencia espiritual donde ya no se busca a los perdidos. Y no hay muchas cosas que sean más importantes en el corazón de Dios que alcanzar al perdido, que alcanzar a aquel que todavía no es salvo. Y cada creyente, cada uno de nosotros, somos el instrumento de Dios para alcanzar al perdido, para alcanzar a aquel que todavía no se ha encontrado con la salvación. Y la puerta del pescado rota es señal de que estamos fallando en algo. Estamos fallando en ganarnos a alguien más
para Jesucristo. Por lo tanto, hay dos ministerios fuertes y principales que hasta ahora hemos estado hablando. Uno, la puerta de la oveja. Segundo, la puerta del pescado. La puerta de la oveja es el ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral es la preocupación interna de Jesús. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero la puerta del pescado es el ministerio evangelístico por causa de los pescados, y ya no es una preocupación interna. El pastor tiene una carga interna. Todo aquel que es pastor tiene una carga interna, una preocupación interna. Si no hay preocupación interna, hay que poner en duda ese llamado pastoral interno. Pero la preocupación del evangelista no es interna, es externa por causa de los pescados. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. La reconstrucción de esta puerta, acabo de leer que estaba a cargo de un hombre llamado Sena o Sina. ¿Y sabe lo que significa ese nombre? Espinoso, enemigo. Los Sina son hombres y mujeres que no los puede arrancar cualquiera de sus raíces. Cuando usted ve un cactus, tratar de arrancar el cactus espinoso, primero lo piensas. Sabes que te puede lastimar si tratas de arrancarlo con tus manos, y se convierte casi imposible. Necesitas guantes, herramientas, tantas cosas. Y esto es importante porque la puerta del pescado, quien la restaura aquí, es Sena o Siná, espinoso, enemigo, hombres y mujeres bien cimentadas en su fe. Porque si alguien pretende ganarse a otro para Cristo, tiene que ser espinoso, difícil de tocar, difícil de arrancar. Gente cimentada firmemente en la fe, gente de raíces. ¿Y por qué es importante que el evangelista tenga raíces? Porque el evangelio siempre va a levantar oposición. Siempre el evangelio va a levantar oposición. Un creyente que no quiera oposición no conoce la Biblia. Porque siempre que hablamos de reino, se levanta la oposición. Y siempre que hacemos guerra espiritual para ganarnos una vida para Cristo, para que sea libre, hay oposición espiritual. Entonces la puerta de la oveja es un ministerio pastoral, preocupación de adentro. La puerta del pescado es evangelismo, una preocupación por los de afuera, por los peces, una preocupación externa. ¿Quiénes las reparan? Dice la Biblia que las repararon Meremot, Mesulam y Sadoc. ¿Quién es Meremot? El nombre Meremot significa alturas. Solo aquellos que estén dispuestos a alcanzar las alturas de Dios a través de su comunión con Dios puede restaurar esta puerta. Si no hay comunión con Dios, todo es indiferente. Si no hay comunión con Dios, que se pierda una vida es indiferente. Si no hay comunión con Dios, el estado del vecino, de la familia, del amigo es indiferente. Pero cuando hay comunión con Dios y estamos en las alturas, no es indiferente. Y Meremot la restauró. El otro hombre que restauró fue Mesulam. Y Mesulam significa en español amigo o aliado. Nehemías es figura del Espíritu Santo, y esto nos habla de que los amigos y los aliados del Espíritu Santo se interesan en esta puerta, en restaurar la puerta del pescado, ganar vidas para Jesús. Y el otro es Sadoc. Y el nombre Sadoc significa justo. Solo uno que ha entrado por la puerta de las ovejas puede reparar la puerta del pescado. Alguien que goza de la justicia del Señor. Ahora, la puerta del pescado tiene una misión. Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquel que reedifica la puerta del pescado tiene una garantía del Padre. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en Marcos 16:15 lo dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Más Biblia, Lucas 24:46-48, vamos a verlo. Dice la palabra del Señor: esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Quiero releer el verso 47. Dice la Biblia: predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Arrepentimiento y perdón de pecados. Casi siempre cuando se dice predicar se piensa en micrófono. Le quiero decir algo: en este tiempo no existía el micrófono. No existía el micrófono. Usted predica en la fila de un banco. Usted predica en la fila del supermercado. Usted predica tocándole la puerta al vecino. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento y perdón de pecados. Juan 20:21, Jesús dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra buscando reclutas, Él escogió a pescadores, como usted puede notar, para dejar claro que quienes le siguieran estarían activos en este oficio, en la pesca. Pedro nunca dejó de ser pescador. Primero fue pescador de peces, luego fue pescador de hombres y de mujeres. Restaurar la puerta del pescado requiere la misma destreza, la misma tenacidad, el mismo sacrificio, pasión y empuje que un pescador en alta mar. Lo mismo que el negocio de la pesca, lo mismo. Por eso insisto, Jesús escogió muchos pescadores para el ministerio. Sus primeros 4 fueron pescadores, y esto no fue coincidencia, esto no fue al azar. Los primeros 4, y 4 significa alcance mundial del evangelio, y 4 significa puertas abiertas. Los primeros 4, Pedro, Jacobo, Andrés y Juan, los 4 eran pescadores, y los 4 primeros tenían la pasión, la fuerza, la tenacidad, el empuje. Y es un Cristo diciendo, con la misma fuerza, con la misma destreza, con la misma pasión, con la misma tenacidad que te amaneces pescando peces en alta mar, eso mismo lo quiero acá, para que pesques hombres y mujeres para salvación y para mi reino. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Con la misma fuerza que trabajaste para el mundo, con esa misma fuerza trabaja para el Señor. Con la misma fuerza que trabajaste para Egipto, con esa misma fuerza trabaja para el Señor. Fue lo mismo que hizo con Saulo de Tarso, con el mismo celo que celaste religión, la Torá y la ley. Con ese mismo celo cela el evangelio de Jesucristo. Con lo mismo, para poder pescar hace falta preparación, hace falta compromiso. Quiero que te imagines a alguien pescando en alta mar, no a orillas, en alta mar. Clima difícil, clima incierto, sol, lluvia, frío, agua, hambre. Y un pescador debe regresar con peces, con pescados. Un pescador tiene prohibido rendirse. Y en estos tiempos su familia, si se rendía, no comía. Prohibido rendirse. Asimismo, cuando ganamos vida para Jesús, asimismo, frío,
lluvia, sol, hambre, y prohibido rendirnos. Prohibido rendirnos. Una de las cosas que conversábamos en secretito, Apóstol Carlos y yo, y es que sabemos lo que es un viaje misionero. Apóstol Carlos y yo sabemos lo que es un viaje misionero. La primera vez que nos invitaron a Perú, recuerdo aquella camita, Señor Jesús. Mi esposo Apóstol Carlos mide 6 pies 2 pulgadas. Y yo no sé cuántas pulgadas que quedaron fuera del matres. Dura como piedra. Si aquello se le podía llamar matres. Recuerdo que prediqué en el Polvorín. ¿Sabe lo que es Polvorín? En el Polvorín. Había mucho calor y mucha sed, y cuando tomé el vaso de agua, con la mano izquierda, ¿cómo olvidarlo? Con la mano izquierda lo tomé normal, lo exprimí sin darme cuenta y se rompió porque era tan débil. Y yo, ¡ay! Lo rompí. Recuerdo el papel sanitario. Hacemos maravillas. Aquel pequeño rollo de papel sanitario y cada hojita no era como la nuestra, ¿sabe? Y yo, Dios nos ayude a ver cuándo nos va a durar esto. Misiones, calor, selva, Amazonas, indígenas. Cuba estuvo mejor. Piso de tierra, pero mejor. Y en secreto, bajito, ahora lo puedo decir, Pastora Didi, ahora lo puedo decir. Shh, bajito, yo en casa, Carlos y yo decíamos, deja ver si estos muchachos aguantan un viaje misionero. Digo, porque yo sé que si van a quedar en un hotel. Pero yo quiero decir al equipo misionero de aquí, que fue allá, que ustedes vivieron una cuarta parte, ¿verdad, Didi? ¿Qué cuarta parte? Una octava parte. Una octava parte de lo que es ser misionero. Una octava parte. Dolor, hambre, lluvia, sol, frío, dormir en tablas, dormir sobre periódicos. El que quiere ganar vidas para Cristo tiene que entender lo que es tener un corazón misionero. Sí, porque mucho se habla de aviones, de hoteles, de aires acondicionados, comodidades. Se creen que son viajes turísticos. Y al primer día llenos de sudor, y la chica perdió el blower de entrada. A la primera comienza la queja tipo Egipto, tipo Israel saliendo de Egipto vía tierra prometida. La puerta del pescado tiene que ver con sacrificio. La puerta del pescado tiene que ser pescador. Quiero repetírtelo. Es necesaria la preparación, es necesario el compromiso, aguante a situaciones difíciles, aguanta a situaciones inciertas. Y repito, un pescador en alta mar tiene prohibido rendirse. Todo pescador tiene que conocer las mareas. Todo pescador tiene que conocer las condiciones meteorológicas. Todo pescador tiene que aprender a usar las redes. Todo pescador tiene que aprender de carnada. Todo pescador tiene que aprender las fases de la luna. Todo pescador tiene que aprender a hacer nudos. Todo pescador tiene que aprender a trabajar de día y tiene que aprender a trabajar de noche. Y en la pesca se necesita algo más que una persona promedio para soportar la responsabilidad de cada viaje. Y el Señor compara esto con hacer evangelismo. Es necesaria mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha diligencia, pasar largas horas invirtiendo tiempo y recursos para cumplir la gran comisión, hasta que por fin el bendito pez muerde la carnada. Algunos peces llegarán rápido, pero otros peces van a llegar lento, y hay que tener paciencia. Ahora, la misión que nos fue encomendada a todos, ¿cuál es? En la puerta del pescado, predicar. Nuestro mensaje traerá salvación al que crea.
Dentro de nosotros hay un mensaje de salvación. Nuestro mensaje provoca salvación. Y el que no crea, no nos rechaza a nosotros, está rechazando al Padre. Número 2, la unción y la obediencia traerán señales. Siempre que hay obediencia y siempre que hay unción, el Señor se asegura de que haya señales, señales que nos van a identificar como siervos y como siervas del Señor. Ahora, esto no es entrar por la puerta del pescado, no es para grandes ministros. Esto es para todos los creyentes, obedientes, con fe. ¿Para qué? Tenemos que reconstruir la puerta del pescado para reconciliar al mundo con Dios. Quiero leer 2 de Corintios 5, 18 y 19. Reconciliación del cielo con la tierra, reconciliar al mundo con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 18. Dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Usted y yo tenemos un ministerio, todos aquí tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y todos nosotros cargamos un mensaje por dentro, el mensaje de la reconciliación. Y estamos aquí para restaurar. ¿A quiénes vamos a restaurar? A los extraviados, a los hijos perdidos. Tiene que ser agradable, tiene que causarnos gozo, recibir, celebrar el regreso de un hermano caído. Esto nos identifica con el sentimiento de Dios como Padre. Más importante es mi hermano menor, sus logros, su decisión, y nuestra vida debe ser dedicada a Dios y servirle a todos aquellos que nos necesitan. ¿Y cuál es la necesidad? Leamos Romanos 10, 13 al 15. Hay una necesidad. Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Aquí está la necesidad, la puerta del pescado. Así que la primera puerta es la puerta de la oveja. Aprender a ser ovejas, reconocer quiénes somos en Cristo Jesús, pero también reconocer por qué el Señor nos compara como ovejas. Número 2, la puerta del pescado. Ya Él nos reconcilió a nosotros con Cristo. Ahora nosotros tenemos que abrazar el ministerio de la reconciliación y llevar el mensaje de la reconciliación para que otros también reciban a Jesús como su único Señor y Salvador. Luego que una persona muere, no hay oportunidad. Quiero repetir esto. A veces se olvida. En cualquier momento le puede llegar la muerte a cualquiera. Y luego que una persona muere, no hay oportunidad. La Biblia dice que el diablo vino a robar, matar, destruir. Robar, matar, destruir. No podemos olvidarlo. Paréntesis. Estábamos alegres por la gran cantidad de estudiantes que ingresaron a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. La noticia estaba causando revuelo por toda la isla. Sobre 2.300 estudiantes. Sobre 2.300 estudiantes. Y me emocioné. Me emocioné mucho porque
Son 2.300 estudiantes de Puerto Rico que quieren ser profesionales. Y había gran celebración. Y luego en la noche, luego de la gran celebración en la universidad, algunos decidieron celebrarlo en diferentes pubs y lugares de Mayagüez. Cuando de repente un hombre armado con un arma larga, creo que era un rifle, un hombre armado comienza a disparar, asesinando a uno, hiriendo a otros y acabándose el futuro de algunos jóvenes. El diablo vino a matar, el diablo vino a robar, el diablo vino a destruir. El diablo destruye matrimonios, el diablo destruye familias, el diablo mata. Con el diablo no se puede jugar. Y nadie sabe cuándo será el final de la vida de un hijo, el final de la vida de un vecino, el final de la vida de un amigo. Y qué doloroso y qué triste que esa vida muera sin Cristo. Y cuánta responsabilidad se debe sentir en la conciencia, habiendo tenido la oportunidad de evangelizar, de predicarle, de enseñarle. O cuando se es padre o madre, habiendo tenido la oportunidad de disciplinarle, y se fue al infierno. Cierro paréntesis y continúo. La puerta de la oveja es la primera. La puerta espiritual del pescado es la segunda. Sé que el tiempo avanza, pero permítame una más. Una más. Esto es una serie de enseñanzas. Son 12 puertas espirituales que tienen que ser reedificadas. La puerta del valle se llama así porque era la puerta que daba al valle de Cedrón, un valle que estaba al oeste de la ciudad de Jerusalén. Y esta puerta estaba justo al lado de la puerta del muladar. Hay muchos valles en nuestra vida. Hay valles de frustración, hay valles de dolor, de angustia, de ansiedad, de depresión, de oscuridad, de sombra. Hay valles de escasez espiritual, hay valles de sequedad, desiertos, momentos en que un creyente siente desmayar. Pero es importante entender que el Señor siempre nos va a pasar por la puerta del valle, por los valles de la vida, porque hay enseñanzas, hay aprendizaje que adquirimos en el valle que no se aprende en el monte. No todo se aprende en el monte, hay cosas que se aprenden en el valle. Por lo tanto, no tenemos que tenerle miedo a los valles, sino que lo que tenemos que tener es la expectativa de lo que el Padre hará durante ese valle, durante ese tiempo. Y mientras más mansos seamos, más humildes y más dóciles seamos, más rápido saldremos de ese valle. Lo cual es necesario, el valle es necesario para madurar espiritualmente. Santiago 1:12 dice lo siguiente. Santiago 1:12 dice la Biblia: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichosos los que resisten la tentación, dichosos los que resisten el desierto, dichosos los que resisten la aflicción. Dichoso es, feliz, bienaventurado. La puerta del valle, mire lo que dice el primer libro de Reyes 20:28. Por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. La iglesia debe aprender a seguir a Dios a pesar de todos los sufrimientos y a pesar de todas las pruebas. El creyente, al experimentar un valle, al experimentar un sufrimiento, tiene que aprender a enfrentarlo con gozo. El domingo pasado hablábamos de aprendiendo a sufrir, a correr la carrera de los vencedores. ¿Cuántos lo recuerdan? La palabra carrera es agonía, aprender. Y dice la palabra del Señor que la carrera se corre puesto en los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe, y luego habla de gozo, el cual por el gozo puesto delante de sus ojos. Tenemos que aprender a pasar el valle con gozo, en especial cuando son pruebas. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia es necesaria para madurar nuestro carácter. Amén. Entonces, a mí me gusta hablar de victoria. Me gusta hablar de las cosas gloriosas y grandiosas que el Señor nos da. Pero la iglesia no solamente puede prometerle al creyente que lo que te espera es prosperidad, que lo que te espera es gloria, que lo que te espera es la deuda salda, que lo que te espera es la mansión con 7 habitaciones y 8 baños, que lo que te espera todo es maravilloso y bello. La iglesia también tiene que enseñarle a la gente, prepararlo para enfrentar los valles de la vida, porque en esta vida hay valles, amén. Y sin una puerta de valle no hay puerta del muladar, porque es precisamente a través de la experiencia en el valle cuando nosotros entramos a la puerta de muladar. Y la puerta de muladar es sacar toda la basura, porque el calor, la presión, la dificultad y el valle hacen que nosotros reconozcamos lo que no es útil en nuestra vida, de lo que tenemos que desprendernos. Aquello que obstaculiza nuestro caminar, que tiene que ser desechado, no lo descubrimos en el monte, no lo descubrimos en la gloria, lo descubrimos en el valle. Y la puerta del valle les recuerda al pueblo de Dios que los problemas simplemente revelan nuestro carácter. Es fácil conocer a una persona cuando todo está bien. Conócelo cuando está enojado. Conócelo en el problema. Conócelo en la crisis. Allí es donde realmente se conoce quién es la persona. ¿Estás acá? A la persona se le conoce cuando se viajan juntos. A la persona se le conoce cuando está enojado, cuando está sufriendo, cuando está en crisis. A la persona se le conoce cuando está en el valle, en la dificultad. Amén. Siempre me gusta explicarlo de esta manera. El Padre sabía que a Israel le iba a dar hambre en el desierto. El Padre sabía que a Israel le iba a molestar el sol ardiente, la calor en el desierto. El Padre sabía que a Israel le iba a dar una sed insoportable en el desierto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué no le dio el maná antes de la queja? Para que ellos se autodescubrieran y se dieran cuenta quiénes eran verdaderamente ellos en el corazón. Gente de queja, gente de murmuración, gente falta de sujeción. Y cuando se autodescubrieran, la expectativa del Padre era que desecharan la escoria y hubiese una transformación. Porque que te salga la escoria en el momento duro no es pecado. El pecado es defenderlo y justificarlo. Por eso la puerta del valle te prepara para la puerta de muladar. El valle es el problema. El valle es la dificultad que moldea el carácter. En el valle es donde se supone que tú digas: escrito está, escrito está, escrito está. Todo lo que Jesús dijo en el desierto contra el diablo fue: escrito está, escrito está, escrito está. El valle es para recordar las palabras de Dios. El valle es para hablar Biblia, Biblia y más Biblia. El valle es para inhalar, para exhalar y seguir caminando. Y si la escoria sale hacia afuera, tenemos que tomarla, arrancarla y desecharla. En el valle se manifiesta quiénes verdaderamente somos nosotros. Algo más. Es emocionante vivir una experiencia en la gloria, en la cumbre del monte, sin duda alguna. Pero las cumbres, los montes, no son regularmente el terreno bueno y fértil para producir una gran cosecha. A los cristianos no les gustan los valles, prefieren el monte. A los cristianos les gusta solamente el avivamiento, pero Dios quiere fruto y la fiesta no produce fruto.
El fruto se cultiva caminando con Dios a lo largo de profundos valles. Y Jesús es nuestro ejemplo de cómo se cruza un valle. Hebreos 5, 8 al 9, por favor. Ya voy terminando. Hebreos 5, 8 al 9. Jesús es el ejemplo soportando valles. Dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si usted protege a su hijo de todo sufrimiento, usted le niega el derecho a aprender. A través del sufrimiento se aprende. Se aprende. Y dice el 9: y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. En el sufrimiento se aprende. El carácter de Cristo se manifiesta al comprender que las pruebas son caminos que Dios ordena. Romanos 5, 3 al 4. Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Aquellos que han sufrido mucho no se rinden fácilmente. Y la perseverancia, ¿sabe lo que produce? Entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Entonces sufrir no es tan malo. El sufrimiento produce. Y no olvidemos que Él es soberano. 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 Si alguien está sufriendo en esta mañana, tiene derecho a llorar. Llore, llore. Séquese las lágrimas, adore al Señor y diga: tú eres soberano. Ya yo pasé por la puerta de las ovejas, posiblemente también has pasado la del pescado. Señor, tú eres soberano. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la enseñanza para mí en este valle? El salmista vio mucho grano cubriendo los valles, y eso trajo mucho gozo y canto en su vida. Vamos a leer el Salmo 65, 13. Dice: pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Aleluya. La inmadurez y la superficialidad de hoy en la iglesia es prueba de la falta de disposición a pasar por la puerta del valle. Los valles son lugares para aprender, para perseverar, para perfeccionar carácter, para madurar. Y los valles son lugares para reponer y saciar nuestra sed. Salmo 104, 10 y 11 dice lo siguiente: tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed. Descienden. Ahora, cuando la iglesia reconstruye la puerta del valle, ya no debe pensar, como dijo el apóstol Pedro, que el sufrimiento es extraño, que la tribulación es extraña, que la prueba es extraña. En lugar de sorprendernos, nosotros los cristianos deberíamos aprender a gozarnos, aprender alegría, porque esto es lo que continúa después de un valle de sufrimiento. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice la Biblia: queridos hermanos, no se extrañen
del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. 14. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo, porque esto es un principio. A cada sufrimiento Dios le asigna una gloria. Y finalmente Dios promete llevar la iglesia de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero debemos entender que lo que está entre una y otra victoria siempre es una batalla. No hay victoria si no hay batalla. Entre triunfo y triunfo, entre una cumbre y un valle, siempre hay una batalla. Por lo tanto, número 1, vamos a reedificar la puerta de las ovejas. Vamos a reedificar la puerta del pescado. Y 3, vamos a reedificar la puerta de los valles. Esto es una serie de enseñanzas. El domingo próximo la vamos a continuar con Cristo es el lirio de los valles. Vamos a estar de pies en esta preciosa hora del Padre. Él es el lirio de los valles. Cristo florece en el valle. Yo quiero hacer un llamado a salvación. Un llamado a salvación. Si hubiese en esta preciosa mañana del Padre alguien que necesita a Jesús como su único Señor y Salvador, este es el momento. El altar está abierto. Si hubiese alguien que nunca ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, este es el momento. Si hubiese alguien que una vez aceptó a Jesús, pero por alguna razón no continuó, por alguna razón se apartó, todo lo que usted tiene que hacer es caminar al altar sagrado, que nosotros vamos a orar por usted. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.